Good evening, everyone. ¿Cómo están? How are you? Sí, sí hablo español, pero puedo entender más que puedo decir. So, perdón, voy a hablar en inglés. Ok, entendieron eso bien. Sí. Today I want to look at Psalm 73. El día de hoy yo quiero que observemos el Salmo 73. And so if you have your Bibles with you or your Bible apps, you can open or tap to Así Psalm que, 73. por favor, si tienen sus Biblias o su celular o una tablet, pueden buscar el Salmo 73. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. The reason why I want to look at Psalm 73 is because it speaks to the heart of faith. La razón por la cual estoy hablando del Salmo 73 es porque habla al corazón o del corazón de lo que quiero comunicar hoy. I've discovered as I travel that many people go to apologetics conferences for two reasons. He descubierto mientras realizo mis viajes que muchas personas quieren abordar la apologética por dos diferentes razones. The first reason is what we say we're here for, which is to learn how to share our faith. Y la primera razón es por lo que estamos aquí hoy, que es aprender a compartir nuestra fe. And praise the Lord for that reason. Y gloria a Dios por esa razón. But the second reason is something that I only hear mostly in one-on-one conversations. Y la segunda razón es la que suelo escuchar normalmente ya en una conversación de uno y uno. Which is that Christians will come to me and tell me I came here because I needed help in my own faith. Y esa razón es cuando estos cristianos se acercan y me dicen, necesito que me ayudes a mí con mi propia fe. And Psalm 73 speaks to those who have faith but also have questions. Y el Salmo 73 habla de aquellos que tienen fe, pero que también tienen preguntas. So let's pray now for this time together. Vamos a orar entonces, por favor, para este tiempo juntos. Heavenly Father, thank you for your grace. Padre Celestial, te agradezco por tu gracia. Thank you, God, that when we gather, you promise, no, you make a commitment to us that you will be present. Te agradecemos, Dios, porque cuando nos reunimos en tu nombre, tú nos prometes a comprometerte con nosotros a estar presente. That through the power of the Holy Spirit, you are here in this room now. A que por el poder de tu Espíritu Santo estás aquí en medio de esta habitación. I pray that you would use me and Luis as instruments in your redeeming hands, Te ruego, Señor, que me uses a mí y a Luis en tus manos redentoras. and that you would draw us near to you in the truths that we'll explore in Psalm 73. Y que nos guíes, que nos acerques a ti a través de las verdades que exploraremos en el Salmo 73. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. How many of you guys have ever started crying unexpectedly? ¿Cuántos de ustedes han tenido últimamente quizá un llanto inesperado? Show of hands. No, I'm kidding. You don't have to. Levanten las manos, pero no tienen que hacerlo. A couple of years ago, a group of friends and I were gathered together for dinner. Hace un par de años un grupo de amigos y yo nos reunimos para salir a cenar. And we usually ask each other this question, which is, what is God showing you in this season of life? Y solemos hacernos este tipo de pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos ha estado mostrando en estos últimos tiempos? Another way we ask it is how is God reminding you of His grace? Y algo que pregunto es, bueno, ¿cómo Dios nos ha estado recordando acerca de su gracia? And so we go around the table and people are answering this question, and then it gets to me. Entonces ya saben, alrededor de la mesa comienzan a responder esta pregunta y a mí me llega, me pega esas respuestas. And I just started crying unexpectedly. Y de pronto empiezo yo también a llorar, inexplicablemente. You should know my wife says it's very rare that I cry, and that's probably true. Y la realidad es, mi esposa aquí es testigo de lo que voy a decir, que es raro que yo comience a llorar. But the reason why I started crying in that moment is because for the last few months at that time, I was awake at night plagued by unanswered questions about God. Y la razón por la cual empecé a llorar en ese momento fue porque durante 3 o 4 meses se sentía como si estuviera despierto todas las noches, atormentado acerca de estas preguntas con respecto a Dios, pero sin respuestas. I would read and pray and seek out answers, but ultimately just lay there anxiously unable to fall asleep. Así que leía, oraba y sí recibía yo algunas de estas respuestas, pero finalmente estaba yo ansioso por la incertidumbre y no lograba yo dormir como quisiera. And at that time, I hadn't shared the reality that I had these questions about God
because I was a little embarrassed. Y realmente en ese momento yo no quise hacerme a la idea o darme cuenta de que estaba teniendo estas preguntas acerca de Dios porque era algo que me avergonzaría de delante de los demás. And that's silly because I love my Bible, I love church history, and I know that many faithful Christians have struggled in their faith. Y saben, es algo tonto porque realmente amo mi Biblia, amo la palabra, amo al Señor y sé que finalmente todos los cristianos tenemos este tipo de padecimientos o aflicciones o luchas con su fe. And yet at that time, because I'm a leader in ministry, I just couldn't bring myself to share these questions with people. O incluso en ese momento, siendo un líder en el ministerio, pues me podían causar vergüenza el poder sacar estas preguntas ante los demás. Which again, it's foolish because even the scriptures, Job, Proverbs, Psalms, Ecclesiastes, Lamentations, over and over and over again, it talks about people's questions about God. Y finalmente es una tontería esto, hermanos, porque incluso las escrituras, desde Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Lamentaciones, una y otra vez interactúan con personas que tienen preguntas acerca de Dios. Maybe some of you guys are experiencing a season like this in your faith now. Y probablemente algunos de ustedes están experimentando algo así, ese tipo de dudas de fe en su corazón o incertidumbre en este momento. Seasons of doubt and uncertainty. Quizás sean tiempos de dudas, de ansiedad. Maybe it's because of unanswered prayers that you've offered up to God. Quizás sea por oraciones que aún no han tenido respuesta de parte de Dios. Often you might think to yourself, man, is he listening? Is he there? O simplemente estás pensando si realmente Él te escucha o si Él realmente está ahí. Or just the other day, I was talking to two non-Christians on the street about the gospel. El otro día hablé con unas personas en la calle acerca del Evangelio. And they both explained to me that they grew up in a Christian home, but they no longer are Christians. Y ambos me platicaron que crecieron como cristianos, pero que ya no estaban caminando con Cristo. And the reason why they're no longer walking with the Lord is because they said that their parents they claimed to be Christian, but they are very different people during the week than they were on Sunday mornings. Okay, y la razón por la cual ya no eran creyentes es porque sus padres que decían ser cristianos eran diferentes en su comportamiento en casa a lo que veían en la iglesia o viceversa. Maybe some of you guys have stories like that. Y quizá algunos de ustedes tengan historias similares también. Either way, today's sermon, Psalm 73, is here to help us walk through these unanswered questions. De cualquier manera, el sermón de hoy o el mensaje es acerca del Salmo 73, lo cual nos va a ayudar a abordar preguntas sin respuesta o momentos de duda en nuestras vidas, To help us process our seasons of doubt. para ayudarnos en el proceso de esos momentos de dudas. And so the sermon today is called Doubting Doubt. Así que el servicio de hoy se llama Dudar de la Duda o el mensaje de hoy. And we're going to answer three questions. Y vamos a responder tres preguntas. What is doubt? ¿Qué es la duda? What do we do about doubt? ¿Qué hacemos con esa duda? And finally, and most importantly, what does God do about doubt? Y finalmente, y lo más importante es qué hace Dios con esa duda. And so before we dive in, we need to know something about the author of Psalm 73. Ok, así que antes de continuar, vamos a ver algo con respecto al autor del Salmo 73. And the author is Asaph. Y el autor es Asaf. Asaph is a Levite in the guild of musicians of the first temple, Asaf era un levita del gremio de músicos del primer templo, which is a really scholarly, fancy way of saying he's a pastor, a worship leader, and a musician. lo cual es una forma académica y sofisticada de decir que Asaf era una especie de líder de adoración, cantante, compositor. I think it's important to recognize that Asaph is this songwriter, this singer. He has popularity in the moment. People listen to him. Y creo que es importante recordar que en ese momento Asaf era alguien reconocido, alguien que gozaba de mucha popularidad y fama en ese momento. Era alguien bien conocido. And we have to remember that back then there wasn't a difference between secular music and worship music. Debo recordar que en aquel tiempo no existía la diferencia entre música secular y la que no lo es. All of the music that they would have listened to would have come from the temple, from these musicians like Asaph. Toda la música que se escuchaba en aquel tiempo provenía del templo y de los músicos que estaban ahí como Asaf. And as I said before, he works at the temple, which means he's kind of like a full-time pastor. Así que tenemos que entender que Asaf se dedicaba al templo como lo que entenderíamos de un pastor a tiempo completo. It's also important to recognize that the temple was not only the place of worship, but it also had political action and movement.
Tenemos que recordar que el templo no solamente era el lugar donde se realizaban los actos religiosos o de música, sino, the second part, please. What was I saying? Sino que Political. también tenía un alcance político. Gracias. And so he's a musician, a pastor, and he works with politics. Así que él es un músico, un pastor y alguien que está involucrado en la política. And here's what happens. In First Chronicles, we don't know the details, but Y esto es lo que tenemos, que en Primera de Crónicas desconocemos los detalles, pero we know that Asaph witnesses some form of hypocrisy, sabemos que Asaf presencia algún tipo de hipocresía, either religious hypocrisy from a pastor or leader, ya sea la hipocresía religiosa de algún pastor o un líder, or political hypocrisy. o la hipocresía política de algún político. We don't know the details, but we know that he was personally hurt by this. Y no conocemos los detalles, pero lo que sí sabemos es que esto a Asaf le dolía de manera personal. And we know that this moment is deeply affecting him. It's even causing him to question his faith. E incluso en este momento le está afectando profundamente y lo está llevando a hacerse una pregunta o a dudar o a tener incertidumbre. And he admits this in verses 1 and 2 of Psalm 73, Y esto nos dice en los versículos 1 y 2 del Salmo 73. which reads, God is good to Israel, Ciertamente Dios es bueno para con Israel, to the pure in heart, but as for me, my feet almost slipped. My steps nearly went astray. para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaph compares his faith to this climb and admits that he's almost slipping. Asaf compara su camino de fe con esta escalada y dice que está resbalando. I don't know if you guys ever seen it, but there's this movie called Free Solo. No sé si ustedes han visto una película que se llama Free Solo. It's a story about a guy who climbs El Capitan. Es una historia de una persona que escala el Capitán, que es una Es una montaña, montaña, una sí. montaña, el Capitán, It's 3,000 feet high and it's a straight wall. que tiene 900 metros de altura en una pared así derecha. And what free soloing means is that he's doing this without any safety gear. Así que lo que lo hace especial es que lo hace sin equipo de seguridad. So no harness, no lines. It's basically just his hand and feet and some chalk. Así que lo hace sin arneses ni cuerdas, básicamente con sus manos, los pies y un poco de tiza en ellas. Now, I've done bouldering before, Ahora, yo he practicado el boulder antes, es escalar con las piezas en las paredes. and if you climb for about 30 or 40 minutes, your hands start shaking because Y you're después de tired. escalar unos 30 o 40 metros, tus manos, tus piernas comienzan a temblar. To free solo El Capitan, it took him 4 hours. Y para escalar el Capitán, la montaña del Capitán, tomaría 4 horas. Again, no brakes, no safety gear, no harness. Una vez más, sin arneses, sin cuerdas, sin nada. At one point, the director of the movie, he says to the camera that he started to feel guilty because he was afraid he was going to film his friend dying. En un momento de la película, el director está filmando y dice que empezó a sentirse culpable o avergonzado porque pensó, voy a filmar la muerte de mi amigo. And as you're watching this movie, you get it because you're thinking to yourself, man, one slip, one fall, one error. If he sneezes, he's dead. Y mientras estás viendo esta película piensas, un resbalón, un estornudo, una ráfaga de viento, un error y eso es todo. And Asaph is comparing the significance of his faith and his doubt to this climb. Y Asaf está comparando el significado de su fe, algo similar a este tamaño o dimensión de esta montaña, de escalarla. He's pleading out to God, I'm slipping, my footing is loose. Está clamando al Señor diciendo, me estoy resbalando, estoy cayendo. My palms, they're getting sweaty, I can't hold on. God, I am slipping. Mis palmas están sudorosas, no puedo sostenerme. Señor, me estoy resbalando. But then look what he does in verse 21. In the midst of this, he makes an observation about himself in his own heart. Pero mira lo que dice el versículo 1 en medio de todo esto. Lo que termina haciendo es hacer una observación sobre sí mismo, sobre su propio corazón. He says, I became embittered, and my innermost being was wounded. Dice, me amargué y mi ser más íntimo fue herido.
Here's what Asaph is doing. Esto es lo que Asaf está haciendo. He recognizes that his doubt is an issue of his heart. Reconoce que su duda es un problema del corazón. Mind you, he doesn't diminish or ignore the sin that is being committed out there in the world. Eso sí, él no está ignorando ni minimiza la injusticia que está en el mundo, que él está viendo. But what he admits is that what he recognizes, that sin committed out there, is creating a sort of sin in his own heart. Pero lo que está diciendo es que eso que se ha hecho, ese pecado, está creando dentro de él ese sentimiento negativo. And that's the first point that I want to make. Y ese es el primer punto que quiero hacer con ustedes. Doubt is more about the heart than the head. La duda es más un asunto del corazón que de la cabeza. The first thing we want to say about doubt Lo primero que quiero decir acerca de la duda is that it's more about the heart than the head. es precisamente que la duda tiene que ver más con nuestro corazón que con nuestros And pensamientos. so what do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con esto? What I mean by that is that we don't actually think our way into believing something. We love our way into believing it. Lo que quiero decir es que no pensamos para creer que algo es cierto, sino que amamos para creer que algo es cierto. In other words, we're not primarily thinking things, we're primarily creatures of love. En otras palabras, no somos principalmente o primariamente pensadores, sino principalmente criaturas de amor y afecto. You see, there was this French philosopher. His name was David Hume. Verán, existe un filósofo francés llamado David Hume. And David Hume essentially argued that we were brains on a stick. Él argumentó que somos prácticamente o esencialmente cerebros en un palo. That if we can just rein in our emotions, rein in our feelings, that we can logically think our way through this world and know what is true. Él dijo que sí podemos controlar nuestras emociones, que podemos controlar nuestros sentimientos y que solo debemos pensar lógicamente sobre el mundo y entonces lo comprenderemos de verdad. But as we've moved forward in history, we've come to realize that that's not the case. Pero a medida que avanzamos en la vida nos damos cuenta que ese no es el caso. But I think many people still think that that's how we function. Pero el problema es que aún hay muchas personas que piensan que así es como funcionamos. But James K.A. Smith, a modern day philosopher, Pero un filósofo moderno, James K.A. Smith, dice says that we believe, he says that we thought that we were primarily thinking things and that our bodies were simply vehicles to move around our brains. Él argumenta que creemos que pensamos principalmente con nuestros cuerpos como si nuestros cuerpos fueran simplemente vehículos para transportar nuestro cerebro. But now we recognize that really everything we decide happens in our intuitions or our hearts. Y que no reconocemos entonces que todo lo que son intuiciones, decisiones y demás están ligadas a nuestro corazón. And so let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Show of hands, how many people have seen the movie Inside Out? ¿Cuántos de ustedes han visto la película Inside Out? Intensamente, gracias. Eso película. Esa película. That movie. That's the movie. That's a movie. Where is mission control in that movie? ¿Dónde estamos perdiendo el control en esa película? It's in our head. Es en la cabeza, ¿no? But what James K.A. Smith and what says and what the Bible says is that it's actually in our hearts. Pero lo que James K. Smith y la Biblia nos está diciendo es que en realidad está el problema en nuestros corazones. And what's interesting, James K.A. Smith claims to be a Christian philosopher, but what's interesting is that even atheists now agree with the scriptures. Y lo interesante es que la ciencia moderna, ateos modernos, aunque este señor Smith profesa ser creyente, pero es filósofo, estos ateos modernos están de acuerdo con las escrituras y con lo que dice David Hume. Jonathan Haidt is an atheist, and he wrote a book called The Righteous Mind. Jonathan Haidt es un ateo y escribió un libro titulado La mente justa, And he agrees with us. He says the same thing. donde dice esencialmente lo mismo. He says that we often believe something is true because of our intuitions, our loyalties, our loves. Dice que creemos en algo como cierto basándonos en nuestras intuiciones, nuestras lealtades, donde encontramos autoridad en nuestras vidas y donde encontramos comunidad. In other words, our heart tells us what to believe in, not our minds. En otras palabras, es nuestro corazón lo que nos dice qué creer y no nuestras And mentes. Jonathan Haidt uses this great metaphor in the book Y Jonathan Haidt utiliza esta gran metáfora en el libro, where he says the relationship between the head and the heart is similar to the relationship between a president
and a press secretary. Dice, la relación entre la cabeza y el corazón es como la relación entre el presidente y el secretario de prensa. So if you think about the president comes out and he makes a statement. This is the direction of our country. This is the new policy. This is where we are going. Es decir, el presidente sale ante todos y hace una declaración diciendo, esta es la dirección del país, esto es lo que vamos a hacer, estamos tomando esta decisión, así es como avanzamos, indica la dirección. He gives his direction and then he leaves, and who comes out after him is the press secretary. Entonces él al dar la dirección se va el presidente y entra el secretario de prensa en ese momento. And the job of the press secretary is to gather information to defend the position the president has already made. Y lo que hace este secretario de prensa es recopilar la información y defender la decisión ya tomada por el presidente. The press secretary is not a decision maker. That press secretary is an information gatherer. Este hombre no es alguien que está tomando la decisión, sino está reuniendo la información. And in that same way, the relationship we have between the head and the heart is that the heart chooses what to believe, and then the head goes out into the world and gathers information to defend the decision the heart has already made. De manera similar, entonces, la relación entre la cabeza y el corazón es que nuestro corazón elige qué creer y luego nuestra cabeza sale al mundo y recopila todos los datos para defender la decisión que ya ha tomado el corazón. In other words, you are not primarily a thinking thing. You are primarily a lover. En otras palabras, entonces no eres principalmente o primariamente un ente pensante, sino más bien un ente emocional. And we love our way into understanding the world around Y us. entonces amamos interpretar el mundo de esa forma que nos rodea. Which brings me to the second thing I want to say about doubt, Lo que me lleva entonces a mi segundo punto acerca de la duda. which is that truth is a lot harder than we think it is. Pues la verdad es que es mucho más difícil de lo que creemos. Not because truth is hard, it's that our hearts make it hard to understand the truth. No es que la verdad sea difícil, sino que nuestro corazón dificulta comprender la verdad. We tend to think that finding truth is like typing an address into Apple or Google Maps and then simply following directions. Solemos pensar que encontrar la verdad es como escribir una dirección en Apple o en Google Maps y luego simplemente seguir las direcciones. But what makes it more complicated is that we think things are true based on our affections, loyalties, or communities. Pero el problema es que es aún más complicado porque en la última instancia queremos que las cosas sean verdaderas basándonos en nuestros afectos, nuestras lealtades, nuestra vida trivial. This helps us make an understanding about the world around us. Sorry. It helps us understand the world Nos around ayuda us. esto a entender entonces el mundo que nos rodea. We live in a time where we have more access to information and data than ever before. Vivimos en una época donde tenemos más acceso a la información y a los datos como nunca antes visto. And yet we are more divided than ever before. Pero la realidad es que estamos aún más divididos que antes. Why? ¿Por qué? It's because we can't even agree on what the problem is, much less the solution. Porque el problema es que no podemos ponernos de acuerdo sobre cuál es la solución. We can't even agree on the facts or what is true. El problema es que no podemos averiguar o saber lo que es verdad. Everyone's presenting different facts and different perspective on things. Cada uno presenta hechos y perspectivas diferentes sobre las cosas. And so again, we are all using facts to defend the decision the heart has already made. Una vez más, usamos los hechos para defender lo que ya nuestro corazón había determinado creer. I love what the atheist Jonathan Haidt says. He says, "Science is a smorgasbord and Google will guide you to the study that's right for you." Me gusta cómo lo dice Jonathan Haidt, este filósofo. La ciencia es una mezcla heterogénea y Google te guía al estudio adecuado para ti. That's an atheist quoting. Eso es lo que está diciendo, una cita de un ateo. Which leads me to my third thing. Y esto me lleva al tercer punto. And this is good news. Y estas son buenas noticias. Doubt is actually a natural part of faith. De hecho, la duda es una parte natural de la fe. Think about the reality of Psalm 73. Piensa en la realidad del Salmo 73. Psalm 73 is a psalm about doubt. El Salmo 73 es un salmo acerca de la duda. In other words, Asaph writes this poem questioning God, and God, in his sovereignty, grabs a hold of this poem and puts it into his inerrant, authoritative word,
Piensa solamente esto, Asaf escribe este poema cuestionando a Dios y Dios en su soberanía toma este poema y lo inserta en su palabra inerrante y autoritativa que luego nos es dada en la Biblia. In other words, God in his sovereignty gives us the prayers and the words to question him. En otras palabras, Dios en su soberanía nos da las oraciones y las palabras para preguntarle a Él, To ask him questions. para preguntarle a Él acerca de Él. Think about the confidence that God must have to say, go ahead, ask your questions. ¿No es increíble la confianza que tiene nuestro Dios que dice, adelante, acércate y hazme preguntas? He is not afraid of questions. Él no tiene temor de las preguntas que podemos hacerle. And this is good news for us living in modernity. Y esto es una buena noticia para nosotros que estamos caminando hacia la eternidad. As Charles Taylor has pointed out, we now live in what he calls cross pressure. Como dijo Charles Taylor, vivimos bajo una presión cruzada. We live in pluralism, Vivimos en pluralismo, which means we are experiencing different beliefs all the time. lo que significa que estamos experimentando diferentes creencias todo el tiempo. And the natural byproduct of that is that we will all begin to question the beliefs that we have more. Y entonces esto nos crea incertidumbre sobre nuestras propias creencias. And what's unique about that is that it's not unique to the Christian experience. Y lo irónico de esto es que no es solamente una experiencia única acerca del cristiano. The atheist, the Buddhist, the Muslim, the Catholic, everyone is living in a time of uncertainty. Los ateos, los budistas, los musulmanes, los católicos, todos vivimos en tiempo de incertidumbre. I was just watching an interview by an atheist, and towards the end of it, he admits this. Acabo de ver un podcast de una entrevista con un ateo y hacia el final admite, He says, I'm haunted by the truths of Christianity all the time, and I waver in my atheism. este ateo dice, vaya, las verdades del cristianismo me atormentan constantemente, dudo en mi ateísmo. Everybody's experiencing this. Así que todos experimentamos tiempos de incertidumbre. James K. A. Smith says it like this: doubt is not an enemy of faith, but a companion. James K.A. dice en su libro, somos los que amamos, la duda no es enemiga de la fe, sino compañera. I don't know about you guys, but this makes me feel normal. Bueno, yo no sé ustedes, hermanos, pero entonces esto me hace sentir como alguien normal. If you have questions about faith, it's okay. Que si tú tienes preguntas acerca de tu fe, es algo que está bien. We all have them. Todos las tenemos. And it leads me to my second point. Y eso me lleva a mi segundo punto. What do we do about doubt? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay dudas o con la duda? The first thing is we cannot ignore it. Lo primero es que no podemos ignorarla. I've noticed that some churches and some places have this, what we call a vibe, Algunas iglesias, algunos lugares tienen algo que le llaman la vibra, which is kind of like the thought is this: if you doubt, you're out. que es prácticamente esto. Si tú dudas, estás fuera. If you ask the wrong questions in the wrong way, you're not welcome in this community. Si tú haces las preguntas incorrectas de una mala forma o equivocada, no eres bienvenido en esta comunidad. I have a friend who had questions about faith, and he brought it to his pastor. Tengo un amigo que tenía dudas acerca de su fe y las trajo con su pastor. And his pastor did not handle it well. Y su pastor no lo manejó muy bien. And it caused him to struggle even more. Y entonces causó que él aún tuviera más luchas dentro de él. I think some preachers ignore Psalms like Psalm 73. Y probablemente es porque algunos predicadores están ignorando salmos como el 73. Because we all want a cleaned up, picture perfect version of Christianity. Porque queremos una imagen limpia y perfecta del cristianismo. But the reality is that God gives us Psalm 73 so that we can have language for our real life experiences. Pero en realidad Dios nos está dando salmos como el 73 para que podamos expresar nuestras experiencias de la vida real. And so the first thing that we need to do with these moments of uncertainty is not ignore them, but walk through them. Así que lo primero que debemos de hacer en momentos de incertidumbre no es huir de ellos, sino no ignorarlos, We need to do this through discipleship and community with other believers. sino que debemos enfrentarlos y expresarlos en comunidad unos con otros. Because here's what happens if we don't do that. Porque entonces lo que les voy a decir a continuación es lo que sucede si no externamos estas dudas. Is that your questions will add up to the point where you'll end up walking away from the faith. Porque tus preguntas te pueden estar llevando al punto entonces de alejarte de tu fe. It's kind of like this. Es algo así.
I don't know if you know anybody that has 30 or 40 unread text messages. No sé si conocen a alguien que tenga unos 30 o 40 mensajes de texto sin leer. Raise your hand if you're this person. Levanten su mano si eres este tipo de persona. Raise your hand if you're married to this person. Levanta si estás casado o casada con esta persona. Repent. La mano. Repent. Arrepiéntete. I have a friend who sent me a picture of a text message one time. Tengo un amigo que me envió una foto de su teléfono una vez. And all I can see is in the top, he had 160 unread text messages. Y me mostró que había 160 mensajes sin leer. And I was like, what is your problem? Y dije, "Güey, ¿qué pasa, Juan? ¿Cuál es tu problema?" The only reason why you should have 160 unread text messages is if you're dead. La única razón por la que deberías tener 160 mensajes sin leer es porque estás muerto. But I'm a hypocrite Pero soy un hipócrita because I have an abandoned email account. porque yo tengo una cuenta de correo electrónico abandonada. Does anybody have an email account they don't check ¿Alguien tiene anymore? una cuenta de correo abandonada? We all have that very first email account that we started. Tal vez esa cuenta con la que iniciamos, un yahoo.com o algo así. And eventually we sign up for everything and we just don't even check it anymore. Y probablemente la usamos para acceder a todo tipo de apps o plataformas, pero ya no checamos los correos de esa cuenta. And every now and then I'll look at my old email and there's like 2,000 unread emails. Y ahora no sé ustedes, pero miré esa cuenta y tenía en la bandeja de entrada más de 1800 correos sin leer. I check it like once a month and then I don't look at it again. Y lo reviso ya una vez al mes desde entonces. And probably like you, I started a whole new email account. Y probablemente como tú, abrí una nueva cuenta de email. Here's the point. Aquí está el punto. We cannot treat our faith like an abandoned email account, No podemos tratar nuestra fe como una cuenta abandonada de correo electrónico. where all of these questions add up and we're like, I don't have time to look at that right now. En el punto donde surgen todo este tipo de preguntas o dudas y decir, no tengo tiempo para eso ahora. I'm just going to ignore it and deal with it later. Simplemente lo voy a ignorar y le voy a lidiar con eso después. I'm not even going to open that one because I don't know if I have the time to think about it. Ni siquiera lo voy a abrir ahora mismo porque no sé ni a dónde me va a llevar y así que lo dejaré ahí. And what happens is that all of these questions, all of these uncertainties, all of them start to add up. Y lo que termina sucediendo es que toda esta incertidumbre, todo este dolor, todas estas preguntas sin respuesta siguen acumulándose. And what ends up happening is that we end up abandoning the faith in the same way we abandoned those old emails. Y queremos seguir abandonándolas, e ignorándolas y finalmente haciéndolo también con nuestra fe. And here's the reality. Y aquí está la realidad de esto. Most people walk away from Christianity not because they thought too much, but because they thought too little about it. La mayoría de las personas se aleja del cristianismo no porque haya pensado demasiado, sino porque pensó muy poco. And the beauty about Christianity is it is a thinking man's religion. Lo hermoso del cristianismo es que nos hace llevar o hacer personas que piensan acerca de la religión y la fe. And the scriptures invite us to ask these questions and have these conversations. Y las escrituras nos invitan a hacer estas preguntas y a tener estas conversaciones. And so one of the first things we need to do is doubt our doubts. Así que una de las primeras cosas que debemos de hacer es dudar de nuestras dudas. Look at what he says. Mira lo que dice. The scripture says, I envied the arrogant and I saw prosperity of the wicked. Mira lo que dice la escritura. Porque envidié a los arrogantes y vi la prosperidad de los malvados. You see, he acknowledges that without a doubt there's injustice, there's sin out there, but he also says there's something going on in my heart. Es decir, reconoce sin dudar la injusticia que están viendo sus ojos, pero también reconoce que hay algo malo en su corazón. And so the real right reason why I am doubting God is because I am sinning against you. Así que la verdadera razón por la cual yo estoy dudando es porque hay algo mal en mi corazón. He says, I envy. Él dice, estoy envidiando. That's confessing sin to God. Le está confesando su pecado a Dios. He's saying, God, my heart is falling short. There's sin in my life. I am envying in this moment. Dios está diciendo, Dios, mi corazón está fallando, hay pecado en mí, estoy envidiando en este momento. He says again, I know that doubt is not purely intellectual. I know that this situation is causing me to sin. Dice, sé que mi duda no es puramente intelectual, sino que esta situación me está haciendo pecar contra ti.
And so he doubts his doubts Así que él está dudando de sus dudas, by considering the alternatives to Christianity. así considerando las alternativas para el cristiano. He says, Él dice, indeed, you put them in slippery places. You make them fall into ruin. How suddenly they become desolate. En efecto, los pones en lugares resbaladizos, los haces caer en la ruina, que de repente se convierten en desolación. He then says, they come to an end, swept away by terror, like one waking from a dream. Y llegan a su fin arrastrados por el terror como quien despierta de un sueño. What he's doing is comparing his way of thinking of the world, Christianity, with their way of thinking about the world. Lo que Asaf hace es comparar su visión de Dios con las de las otras personas y reconoce que su comprensión de Dios es correcta, verdadera, es buena. And he comes to the realization that his view of God and the world and truth is the right view. Así que él llega a la conclusión de que lo que Dios dice y la forma de ver las cosas, la cosmovisión bíblica, es la correcta forma de ver las cosas. And so very quickly here, I just want to say that in our seasons of uncertainty, we need to recognize that Christianity makes the most sense of the world around us. Lo que quiero decirles es que en el momento de ansiedad o en este tipo de dudas, el cristianismo realmente es cuando cobra sentido en medio de toda esta situación. Whether you're asking questions about truth, beauty, and goodness, Ya sea que estés preguntando cosas acerca de la verdad, la belleza, la bondad, about morals, ethics, or suffering, la moral, la ética o sufrimiento, Christianity makes the most sense of all of these el things. cristianismo es la mejor forma de explicar todas estas cosas. Now, if you're a Christian in the room, and I assume most of us are, Ahora, si son cristianos aquí en esta habitación, aquí presentes dirán, when I say those things, you're like, yes and amen. ustedes dirán al oír esto, sí, amén. But if you're someone here exploring Christianity, Pero- or you have questions about it, Pero si están aquí explorando el cristianismo y tienen preguntas acerca de él, what I just said might sound controversial to you. y bueno, no quiero hacerlo más controversial, me encantaría más bien conversarlo contigo. And I'm happy to have a conversation with you later on to give you examples if Sí, you'd like, haciéndolo controversial, lo que quiero es platicar contigo, así que puedan acercarse al final y platicarlo, with the help of Luis. con la ayuda de Luis. The third thing that Asaph does in verse 16, 17 is this. En la tercera acción de Asaf, en los versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Here's what it says. When I tried to understand all this, it seemed hopeless until I entered God's sanctuary. Then I understood. Cuando intentaba comprender todo esto, me parecía imposible hasta que entré en el santuario de Dios. This is very important. Esto es algo muy importante. The third thing he does La tercera cosa que él hizo is immerse himself in gospel community, fue introducirse o sumergirse en la comunión del Evangelio, into God's word, en la palabra de Dios and into prayer. y en oración. When he says I entered God's sanctuary, what he's ultimately saying is that I went to a place of worship. Cuando dice que él entró en el santuario de Dios, lo que está diciendo es que él entró en comunión, fue a adorar porque reconoció que lo que más necesitaba, Because what he recognizes he needed more than anything is not facts, but a transformation of the heart. reconociendo entonces que lo que más necesitaba era una transformación de su corazón, no solo de mente o más información. It's easy for us to explore the faith online. Es muy fácil para nosotros explorar nuestra fe en línea. You can gather information on Google, AI, podcasts, and YouTube. Puedes buscar mucha información en Google, en podcast, en inteligencia artificial, en YouTube, And they will provide answers for every question that you have. y te darán todas las respuestas a cada pregunta que tú tengas. But Pero the way God means for you to experience and understand his glory, y la manera en la que Dios quiere que tú entiendas y experimentes su gloria, the way God means for you to grow and mature in your Christian faith, lo cual te va a ayudar a crecer y a madurar en tu contexto cristiano y tu he fe, means for you to do that in the context of gospel community. es a través de hacerlo en el contexto de una comunión con el Evangelio. Because ultimately, your heart is not shaped by facts. Porque realmente tu corazón no está siendo moldeado por los hechos. It's not shaped by information that you can download on the internet. No debe ser movido solamente por la información que hay en el Internet. Your heart has been designed by God to be shaped
by the people around you in God's word. sino que tu corazón está diseñado para ser formado por Dios y por las personas en la fe que te rodean. And so asking questions, exploring these concepts, having hard questions in life, God means for you to walk through that through the local church with one another. Así que para hacer estas preguntas, explorar estos conceptos, plantar las preguntas difíciles de la vida, Dios quiere que lo hagas en el contexto de la comunidad del evangelio, evangélicamente. And that brings me to my third point. What does God do about doubt? Y esto me lleva al tercer y último punto. ¿Qué hace Dios con la duda? And listen, if nothing else makes sense in this sermon, Así como nosotros estamos viendo en este sermón, this is the one thing I want you to remember. esta es la cosa que yo quiero que recordemos. What does God do? ¿Qué es lo que Dios hace? Does he abandon Asaph? ¿Dios abandonó a Asaf? Does he grow tired of us when we are weak in our faith? ¿Él se cansa cuando somos débiles en nuestra fe? Look at what Asaph discovers. Miren lo que Asaf descubrió. He says, "Yet I am always with you." Él dijo, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Mind you, this is Asaph talking to God. Miren, este es Asaf hablando con Dios. He says, "God, you hold my right hand. Dice, Dios, tú me sostienes de la mano derecha. You guide me with your counsel. Me guías con tu consejo. And afterwards you will take me up in Y glory." después me llevarás a la gloria. Who do I have in heaven but you? I desire nothing on earth ¿A but you. quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra sino a ti. He says, "My flesh and my heart may fail, but God is my strength and my heart, my portion forever." Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es mi fuerza y mi corazón, mi porción para siempre. Listen here. Escúchenme. Do you want a stronger Christian faith? ¿Quieres una fe fuerte cristiana? Do you want a more vibrant faith? ¿Quieres una fe más vibrante? Christianity is not a holy crossing of the fingers or a holy hoping of the best. El cristianismo no es como cruzar así los dedos y esperar que entonces las cosas sucedan esperando lo mejor. If you want a stronger, more Christian faith, you need to focus on the strength of your faith. Si quieres una fe cristiana fuerte y vibrante, You need to focus not on the strength of your faith. no necesitas enfocarte en la fuerza de tu fe, You need to focus on the strength of the object of your faith. sino posicionarte en el objeto de tu fe. You know, I like to fly often, or I have to fly often for work. Saben, suelo viajar o volar constantemente por trabajo, And this time, my wife got to come with me. y en esta ocasión mi esposa me acompañó. And whenever we hit turbulence, my wife kind of starts to white knuckle it a little bit. Y cuando suele haber turbulencia, mi esposita pues suele tomarse así un poco. Probably like most of us do. Probablemente como la mayoría de nosotros lo haría. But I'm weird. I like to look outside the window and see the wings wobble. Pero de pronto es ver por la ventana y ver que las alas del avión están moviéndose And como gelatina. I'll try to get my wife to look at them, and she's like, "I don't want to look." Y hago como que mi esposa no voltee para ver que lo vea. Here's what's interesting. We all get a little scared when turbulence hits. Bueno, esto es lo interesante. Todos de alguna forma, aunque sea poco, pero nos asustamos cuando hay turbulencia. But I don't know if you realize this or not, it is almost impossible for a plane to crash because of turbulence. Pero ¿sabían que es casi imposible que un avión se estrelle por causa de turbulencia? It nearly never happens, and yet when turbulence hits, you can tell yourself that all you want, you're still going to get scared. Y casi nunca sucede, y sin embargo, cada vez que hay turbulencia, puedes repetirte esto hasta morir, pero todos nos asustamos. De todas We know formas. the data. We know that it's more dangerous driving to the airport, especially here in the Dominican Republic. Todos sabemos estos datos, pero creo que todos hablan inglés. Conocemos los datos, sabemos que corremos el riesgo de morir más conduciendo aquí dentro de República Dominicana. But it doesn't matter. We get more scared on the plane than in the car. Pero no importa, tenemos más temor en un avión que en el auto. But have you ever heard the pilot get scared? Pero ¿alguna vez han escuchado el piloto que se atemorice? Do you ever hear the pilot come on and go, "I don't know, guys, it's getting rough. ¿Alguna vez han oído al piloto decir, no lo sé, pero se está poniendo difícil? We got a 50-50 shot of making it." Tenemos un 50 y 50% de lograrlo, el llegar. Can you imagine if the pilot did that? ¿Se imaginan que el piloto hiciera eso? They would never be able to hire pilots. No, nunca sería uno de los pilotos. Do you know why the pilot is not scared? ¿Saben por qué el piloto no está con temor?
Because he's been to school. Porque estuvo en la escuela. He knows something about the build of the plane and the science of aerodynamics that he's confident in the object of the thing that's keeping him up. Él sabe algo que nosotros no, ¿verdad? Sobre la construcción del avión y la ciencia de la aerodinámica y confía en el propósito de aquello que lo mantiene en el aire. In other words, I'm going to ask you again, do you want a stronger Christian En faith? otras palabras, quiero preguntarles, ¿quieren una fe cristiana más fuerte? Look to God, Busca a Dios. because here's the reality, Porque esta es la realidad. is that your faith is not dependent upon the strength of your faith, Tu fe no depende de la fuerza que tenga tu fe, but on the strength of the object of your faith. sino de la fuerza del objeto de tu fe. And the object of your faith, if you are a Christian, Y el objeto de tu fe, si tú eres cristiano o is cristiana, Christ crucified on the es cross. Cristo crucificado en la cruz. This is the strength of the object of our faith. Esa es la fuerza del objeto de tu fe. And the problem is that most of us have a pinprick understanding of what God has done for us on the cross. Y el problema para la mayoría es que tenemos una comprensión superficial de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. And what we need to do is focus our minds and our attentions and our heart on who He is and what He has done for us. Y lo que necesitamos hacer es entonces, hermanos, enfocar nuestra mente, nuestra atención y nuestro corazón en quién es Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. And the beautiful promise is this, Y la preciosa promesa es esta. is that the strength of your faith does not save you. Es la fuerza de tu fe no te salvará, The strength of the object of your faith does. pero la fuerza del objeto de tu fe sí lo hará. Christ crucified on the cross. Cristo crucificado en la cruz. You know, Asaph isn't the only one that's gotten weak in his faith in the Bible. Saben, Asaf no era el único que mostró una fe débil en la Biblia. In my time of struggling, I came across and reread the story of John the Baptist. A lo largo de la Biblia volví a releer la historia de Juan el Bautista. And I want you guys to think about John the Baptist for a Piensen por un minute here. momento en Juan el Bautista. And I want to give Luis credit because I sent him a manuscript, but this section I don't have word for him, so give him grace. Ok, tengan gracia para conmigo porque aunque me envió el manuscrito, esto que va a decir está complicado de decir. Think about John the Baptist. Piensa en Juan el Bautista. First, we recognize that he was filled with the Holy Spirit before he was born. Lo primero que debo reconocer es que él fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. The Bible has this incredible story where John's mom and Jesus' mom are together. La Biblia nos habla de esta historia donde la mamá de Juan y la mamá de Jesús se unen, se juntan. And while John the Baptist is still in the womb, he begins to worship Jesus in the other womb. Y aún dentro del vientre de Elizabeth, Juan comienza a adorar a Jesús en el vientre de María. Then the scriptures tell us that he was the first out of the wilderness to proclaim the Messiah. In other words, he's the first evangelist. Y en otras palabras también nos deja ver que él fue el primer evangelista proclamando en el desierto a Jesús, I like to say he's the first al Ray Mesías. Comfort. Podemos decir que él fue el primer Ray Comfort. Then the scripture tells us that he has the privilege of baptizing the Son of God. Luego la Biblia misma nos dice que él tuvo el privilegio de bautizar al Hijo de Dios. John the Baptist witnessed the Holy Spirit descending like a dove. Juan el Bautista fue testigo de ver descender al Espíritu Santo. John the Baptist heard the audible voice of God. Juan el Bautista escuchó la voz audible de Dios. And at the end of John the Baptist's life, Y al final de la vida de Juan el Bautista, he's imprisoned. él está en prisión. He's waiting to be beheaded. Está esperando ser decapitado. And in the darkest moment of his life, Y en el momento de más obscuridad en su vida, he writes Jesus a letter. él le escribe una carta a Jesús. Matthew 11:3, it says, "Are you the one who is to come? Or Mateo shall I look for another?" 11:3 dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? John the Baptist's faith begins to stumble. En ese momento comenzó a temblar la fe de Juan el Bautista. The man who experienced all of those things. El hombre que había experimentado todos estos encuentros de Dios con Dios estaba viviendo esto. And how does Jesus respond? ¿Y cómo Jesús le responde? Was he offended? ¿Fue ofendido? ¿Se ofendió? He had the right to be. ¿Tenía el derecho para sentirse ofendido?
Here's what's amazing. 8 verses later, we find out exactly how Jesus responds. Y esto es maravilloso. 8 versículos después encontramos cómo es que Jesús responde. And this is how I imagine it happened. This is not how it happened, but this is how I imagine it happens. Esto no es cómo sucedió, pero es como yo me imagino que sucedió. I imagine like Jesus getting the letter Me imagino a Jesús viendo esta carta and the other apostles looking over his shoulder and reading it. y a los otros apóstoles sobre su hombro leyendo lo que él estaba leyendo. And Jesus just kind of folding it and putting it in his Y pocket. Jesús entonces simplemente dobla esta carta y la guarda. And he gets up to go talk to an audience. Y entonces comienza a hablar con una audiencia. And his disciples are like, oh man, John the Baptist is doubting Jesus. Ok, y sus apóstoles dijeron, oh, Juan el Bautista está dudando de Jesús. I wonder what Jesus is going to do. Vamos a ver, me imagino, no quiero ni pensar, quiero imaginar qué es lo que Jesús va a hacer. And he gets up and he says, do you guys know John the Baptist? Y se levanta y dice, ¿ustedes saben quién es Juan el Bautista? And his apostles are like, oh man, here we go. Y los apóstoles, ahora sí, ahí va. And Jesus says, greatest born of a woman. Y dice Jesús, no ha habido otro más grande que el nacido de una mujer. He honors John the Baptist Él in his honró darkest moment. a Juan el Bautista aún en su momento más difícil de fe. Friends, Hermanos, God does amigos. not abandon you in your doubt. Dios no nos abandona en los momentos de duda. Asaph says that his hand was right there with him the entire time. Asaf reconoce que todo el tiempo la mano de Dios estuvo con él. How can you have confidence that God won't abandon you? ¿Cómo es que nosotros más bien podemos confiar en que Dios no nos abandonará? I'll tell you why. Te diré por qué. Because there is one person that God did abandon. Porque ha habido solo una persona abandonada por Dios. It was the only person who ever lived a perfect life with perfect faith. Fue la única vida perfecta, o el único que vivió con vida perfecta y fe perfecta. And that is the object of your faith. Y ese es el objeto de tu fe. It was Jesus who was abandoned by God Fue Jesús abandonado por Dios so that you would never be. para que tú nunca seas abandonado. On the cross, Jesus reaches out for the hand of God just like Asaph did. En la cruz Jesús extendió la mano para sentir la mano de Dios And it wasn't there. y no estaba allí. And he says, my God, why have you forsaken me? Dice, Dios mío, ¿por qué me has olvidado? Jesus is treated like a sinner so that you and I would be treated like sons and daughters of God. Jesús fue tratado como un pecador para que tú fueras tratado como un santo. That is your confidence. Esa es tu confianza. Christ crucified on the cross. Cristo crucificado en la cruz. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre del cielo, we come before you venimos delante de ti weak in faith, con debilidad y con fe, uncertain about life, inciertos acerca de la vida, yet confident that you are there. pero con confianza de que tú siempre has estado ahí. Confident that we are held in our Father's hands. Confiados de que siempre hemos sido sostenidos por las manos del Padre. We thank you, Lord, that salvation is not about us. Y creemos, Señor, que la salvación no es acerca de nosotros. That everything that needed to be accomplished was accomplished on the cross. Que todo lo que necesita ser completado fue completado en la cruz. Lord, I pray for those here. Pero oramos por los que están aquí hoy. I pray that they would grow in faith Ruego, Señor, y oramos porque crezcan en su fe, through the church, que crezcan en la verdad a través de la iglesia, discipling one another in community, discipulándose unos a otros en comunidad, growing to be more like your Son. creciendo para ser más como tu Hijo. We pray for those in our lives who don't yet know you. Oramos también por las vidas de aquellos que aún no te conocen. We recognize that what holds them back is not what they know, but what they love. We recognize that what stops them from being Christians Que reconozcan, Señor, que lo que les detiene de ser cristianos is not what they think, but what they love. no es lo que piensan, sino lo que ellos aman. And so we ask now that you would soften their hearts, Así que oramos, Padre, porque tú llegues a sus vidas, a sus corazones, that they would know you and love you, que te conozcan a ti, para que te amen a ti and use us, Lord. y les uses, In Señor. Jesus' En name. el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos.